25 estamos en un nuevo programa que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy publicamos Escuela de Salud 35 y tenemos con nosotros el honor de tener con nosotros aquí, valga la redundancia, a María Teresa Murcia Cama. Hola, María Buenos Teresa. días. Bueno, pues ante todo quisiéramos que nos dijera María Teresa algunos datos biográficos tuyos para que nuestros telespectadores te conozcan. Bueno, pues yo nací en Granada, pero por esas cosas del destino, ¿no? Mi madre era ya mayorcilla para la época y le aconsejaron... Sí, mira aquella cámara. Y le aconsejaron que mejor que se fuera a Granada. Y nací allí, pero soy de Frailes. Mis padres de Frailes, yo me crié en Frailes. Sí. Me licencié en Geografía e Historia, que entonces era Geografía e Historia, rama Historia Moderna. Sí. Volví a Frailes porque me enamoré, me casé con un frailero y allí vivo, de allí son mis hijos. Y en la actualidad soy profesora de secundaria en el IE Alfonso XI de Alcalá la Real y soy la cronista oficial de Frailes. Y además, una cosa que nos has dicho, recientemente has publicado el libro La memoria del agua. Enséñalo a la cámara. Sí, exactamente. Recientemente se publicó por el Ayuntamiento de Frailes, como soy la cronista, se publicó este libro que tengo el honor de firmar como cronista. Y hace referencia a un balneario que existió en Frailes y cuyo esplendor de ese balneario es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces encontramos un manuscrito y nos pareció muy interesante dividir el libro en dos partes. Una primera parte que hace referencia a la historia que rodea el pueblo en torno a ese balneario, y una segunda parte que es ya el manuscrito como tal y un estudio de ese manuscrito. Sí, sí. Bueno, pues como ya has dicho antes, Teresa, tú eres cronista oficial de Frailes, y te pregunto, como cronista, ¿qué actividad principal tienes que desarrollar? Sí, bueno, pues los cronistas en realidad... Porque parece que eso viene una cosa del medievo. Eso es bueno, los reyes católicos le dieron mucha importancia a sus cronistas. Que hoy en día también tiene su importancia, ¿no? Sí, ¿no? Y aquí en Andújar tenéis una persona muy importante como cronista, ¿no? Enrique. Sí. La figura del cronista sí que es una figura un tanto anacrónica, podríamos decir. Pero bueno, el cronista lo que hace en realidad es ser testigo de lo que sucede en su pueblo, buscar y rebuscar en los archivos todas aquellas noticias históricas referentes a su pueblo. Que la gente en general no conoce, ¿no? Que la gente las conozca. Por otro lado, los ayuntamientos lo que hacen es que es como una especie de asesor cultural, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí se me encargó que hiciera un nuevo escudo y una bandera para Frailes, ¿no? Sí, sí. Entonces, acuden a sus cronistas para que rebusquen los archivos para que vean cuál sería el escudo más importante o cómo sería ese escudo. Y asesoramos culturalmente a nuestros ayuntamientos en todo aquello que nos requieren, sin cobrar un céntimo. Además, por amor al arte y nunca mejor dicho. El cargo de cronista es vitalicio, ¿no? Sí. Suele ser vitalicio, a no ser que te quieras ir o que metas la pata bien metida. Bueno, y entonces... hay un caso, yo conozco a un cronista, el cronista de Lopera, que quizás tú lo conozcas, Manuel Medina Casado, sí. Que sin embargo, pues de alguna manera, también quizás por problemas personales, pues ahora han puesto otro cronista, aunque él sigue ostentando el cargo, pero de hecho lo ejerce otra persona. Sí, es que por el reglamento que tenemos, los ayuntamientos pueden nombrar los cronistas que quieran. Por ejemplo, Priego de Córdoba tiene 4 cronistas. Ah, 4. Y Madrid... Vete a parar. Y Madrid muchos, ¿no? Chueca Goitia fue cronista de Madrid, es uno de los actuales que... ¿cómo se llama? Un periodista muy famoso, Aguinaga. Sí. Entonces, cada ciudad... cada pueblo puede nombrar los cronistas que considere, que no tiene por qué ser uno, ¿no? Bueno, María Teresa, estamos aquí en un programa de Escuela de Salud, entonces queremos centrarnos en las propiedades curativas de sanación del agua. Y en este sentido, los balnearios han contribuido o siguen contribuyendo a mejorar la salud de sus usuarios, ¿no? Sí. Los balnearios, bueno, desde época prehistórica.
Los prehistóricos ya se dieron cuenta que echándose ciertos barros, cuando tenían problemas, poniéndose ciertos barros o tomando cierta agua, mejoraban, ¿no? Es más, el balneario de Frailes, que en 1779 tenemos las noticias por el párroco de Frailes, que escribe a Tomás López, al geógrafo Tomás López, diciendo que a las afueras del pueblo hay unas charcas con unos cienos, que la gente del pueblo veía que se revolcaban allí los perros y los animales y mejoraban. Y la gente hacía lo mismo, se aplicaba esos barros, se aplicaba esa agua y mejoraban. Y este es el origen, ¿no? O sea, un origen antiquísimo. ¿Y de qué tipo son las aguas? ¿Sulfurosas? Las aguas son mayoritariamente sulfurosas frías. Quiere decir que son excelentes para tratar temas de piel, como psoriasis. Exactamente. Y demás, ¿no? Los temas de piel, bueno, son sulfurosas y sulfatadas, pero la mayoría sulfurosas. Sí. Entonces, lo que vienen bien es, como tú bien has dicho, para la piel, para el aparato digestivo. Ah, también para el aparato digestivo. También para el aparato digestivo. Aunque estaban muy malas de tomar, saben como a huevos podridos, ¿verdad? Y hay que tomarla, por supuesto, por prescripción médica, o de entendidos por lo menos, porque claro, el sulfuro a grandes cantidades es veneno. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, la dosis. ¿No? Exactamente. Pero que pueden beneficiar también a dolencias de estómago. A dolencias de estómago, a las mujeres que tenían unas reglas muy abundantes, también dicen los doctores de aquella época que eran extraordinarias, y como curiosidad, pues son buenas, parece ser que eran buenas para la eyaculación precoz. Ah, caray. Va a haber que ir a Fray. Entonces va a haber que ir a Fray. ¿Cómo te surge la idea de escribir tu libro La memoria del agua, apuntes para la historia del balneario de Frailes de Jaén? Bueno, pues porque ahí ha recopilado bastante información. Sí, sí, no. La idea surge porque el ayuntamiento, desde la democracia, desde que, vamos, que yo incluso tenga memoria histórica, desde la democracia era como un tema pendiente en los ayuntamientos de Frailes recuperar aquel balneario de la que los antiguos tenían aquella memoria tan extraordinaria de que era un rincón glamuroso, de la gente importante que asistía al balneario. Entonces se plantea desde un primer momento recoger, además las aguas estaban, pues consistía en trabajar a nivel político para poder poner en marcha aquel antiguo balneario. Entonces, lógicamente, lo primero que se hace es, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo? Porque la gente guarda cosas en su memoria, pero en realidad fue así. Entonces, también quedarían fotografías antiguas. Exactamente. Pero bueno, las fotografías antiguas las encontré yo a raíz de escribir el libro, ¿no? Curiosamente estaban en un cortijo cerca de aquí, me parece, ¿cómo se llama este sitio que va mucho la gente? Hortalanca. Hortalanca. Porque hay gente que tiene auténticas reliquias y no lo sabe. No, es que sus antepasados habían sido los antiguos dueños del balneario. Ah, entonces, y entonces por eso lo había conservado. Exactamente. Él tenía guardado todas estas imágenes del antiguo balneario. Entonces, ¿y cómo diste con este hombre? Porque a través del cronista de Alcalá la Real. Porque en Alcalá la Real quedan todavía, son la familia Abril. Y entonces él le dijo, oye, pues yo tengo fotos de mi familia y son unas fotos que he traído para que podáis disfrutarlos, ¿no? Son señoras, yo creo que las fotos son de finales del 19, por la vestimenta que traen, por incluso los criados que son niños con su librea, en fin, los caballeros con sombrero de copa. Quizás antiguamente quien más iba a los balnearios era la clase pudiente, ¿no? Sí. Porque eran caros o porque la clase popular no tenía sentido de esto de la cura por el agua. No, ¿qué va? Al revés, al contrario. Incluso, no solo el balneario de Frailes, que así lo atestiguan las actas municipales, los fraileros, los soldados y los pobres de solemnidad tienen derecho a la agua gratis. Pero... Bueno, referente a esto que dices de los soldados, yo he hecho un documento que en concreto en los baños de agua sulfurosa de Martos, pues incluso los soldados en la guerra iban a curarse de psoriasis. De su herida, exactamente, es que los soldados los tenían gratis. El problema es
¿quién podía desplazarse hasta Frailes o hasta Carratraca o hasta Marto? Como las comunicaciones que había entonces. Claro, la gente de Andújar pues no tenía opción o tenía muy pocas opciones de poder ir a Frailes o ir a Marto o ir a los balnearios, ¿no? Claro. Entonces el problema es monetario de transporte. María Teresa, a tu libro, ¿quién lo edita? ¿De quién es la portada? Que está formada por la composición de azulejos o aliceres de Andalucía, que por cierto es muy bonita. Sí, la portada me la hizo una compañera del instituto, Mónica Vargas. Estando yo un día transcribiendo el documento, me dice, ¿qué haces? Digo, pues mira, un libro que... Pues yo te quiero hacer la portada. Y entonces fue ella la que hizo estos fantásticos dibujos. A mí me parecen preciosos. Sí, son aliceres porque en la azulejería andalusí cada color es una pieza individual, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y además casa muy bien con el tema de los baños termales, que siempre ponían azulejos en... Claro, entonces ella, ¿y de qué es el libro? Y yo le dije, de un balneario. Entonces, pues se le ocurrió esto. Y luego ya fue mi compañero de Alcalá la Real, cronista en la crónica, Domingo Murcia, el que le dio esta forma, ¿no? Y ya introdujo el título, pero el dibujo es de Mónica Vargas y la composición de Domingo Murcia. A mí también me gusta mucho. Pues la verdad que ha quedado muy bien. Y otra pregunta, ¿desde cuándo se conocen las aguas medicinales allí en Frailes? Que tengamos noticia escrita. Claro. Noticia escrita desde 1779, pero donde hay agua está Roma. Claro. Y cerquísima, muy cerca, un pequeño cerrillo Colomo con terra sigilata. O sea que Roma ya conoció. Un asentamiento romano ya la usaba también. Ya la usaba, porque además Roma, tú ya lo sabes, donde es agua, ellos son unos grandes conocedores de los balnearios. Y sobre todo los médicos antiguos que utilizaban mucho el principio de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, y todo el tema natural de la agua y demás. Conocían. Y el agua y la hierba. Claro, y las plantas, por supuesto. Bueno, eso. Y por tanto, la agua es que tiene unas propiedades muy buenas, ¿no? La agua de allí, ¿no? La agua de Frailes, pues desde muy antiguo, desde que la gente se aplicaba aquellos barros y se tomaba aquella agua. Incluso hoy en día hay gente con problemas de psoriasis que se lleva su garrafilla, la llena de agua, exactamente, y se baña. ¿Y tiene acceso libre o no? Ahora mismo incluso hay una serie, bueno, aquello es una olla que llueve, filtra el agua y hay surgencias. ¿Y allí hoy en día la gente lo coge? Claro, y entonces la gente de Frailes siempre la ha cogido para lo que ya necesita. Y bueno, ¿has sabido de la existencia de un manuscrito singular? Háblanos de él, ¿cómo te enteraste? Sí, bueno, pues ahora ya con internet, pues claro, ya pones en internet cualquier cosa y como se están escaneando, sobre todo a través del portal Pares, que para los investigadores en historia es extraordinario, pero no, yo lo conocí porque curiosamente hubo un frailero que llegó a ser archivero de la Universidad de Madrid, ¿cómo se llama? La Complutense. Hubo un momento en que todos esos documentos no se sabía qué hacer con ellos, porque era obligación de los médicos directores de los balnearios mandar una memoria anual de cómo había ido la cosa. Hay médicos más escrupulosos que arrancan incluso con la historia del sitio donde estaban, y hay otros que son como más fulleros. Entonces, todas esas memorias se guardaban en beneficencia, que era de quien dependía los balnearios. Pero hay un momento que se trasladan al archivo de la Complutense. Coincide que allí hay un frailero, debió de verlo y Entonces son tesoros, ¿no? Y lo iba guardando. Ahora ya todo eso está... Muchos desaparecieron, pero los de Frailes se conservan, yo creo que porque él fue archivero. Tenéis que hacer al menos una copia para llevarse a Frailes, ¿no? Pero si no, si hoy en día todo eso ya está digitalizado y se accede lo puede hacer fácilmente desde internet. Hoy en día. Pero cuando yo lo conocí fue a través de esa noticia y entonces me mandaron
me le hicieron fotos. Y entonces da explicación de cómo hacían los tratamientos, las dolencias de las personas, este hombre, este médico Zurita, los resultados que tenían con las aguas, ¿no? Todo. Empieza contando la historia del pueblo y acaba contando cómo ha sido el año, quién ha ido, quién se ha curado, quién no se ha curado, qué tratamientos, qué enfermedad traía, qué no traía. Sí, se queda un testimonio valiosísimo. Valiosísimo, exacto. Le faltan las fotos que las he buscado yo. Y además hecho por profesionales, porque ya además, había médicos, ¿no? Claro, claro. Además este hombre, el que hace el doctor Zurita, el doctor Ranz de la Rubia, luego incluso estuvo en América, era un profundo conocedor de la medicina natural en los balnearios, sí. Y entonces él hace un estudio verdaderamente espectacular, ¿no? Bueno, María Teresa, explícanos un poco eso del espiritismo y el balneario. Que pues sí. ¿Es que tiene un fantasma el balneario? ¿Qué? Casi. Bueno, no. Vamos a ver. Es que no sé ni siquiera por dónde empezar. A ver, en Fraile, en la comarca de la Sierra Sur, tenemos una tradición de taumaturgos, santones, curanderos, ¿no? Bueno, en el Castillo de la Locumía había uno muy famoso. Eso, bueno, y en La Hoya, en Noalejo, estaba el Santo Custodio, en Ventas del Carrizal, en Santo Manuel, o sea, tenemos esa tradición. Entonces, investigando, bueno, ¿y por qué esta tradición? Bueno, primero por la geografía. Y además en una zona muy concreta, ¿no? Exactamente. Primero por la geografía, porque claro, a ti te da un dolor de muela en el siglo XIX en la olla del Salobrar, o te daba el miserere, y o te cura rápidamente allí o te mueres. O te dan una hierba, alguna planta que te ayude, o allí te mueres. Entonces estos hombres eran profundos conocedores, y también una mujer, la Santa Remedio, o sea que también. Entonces, investigando, bueno, ¿y por qué resulta que parece ser que el balneario de Frailes era como un nido de masones? Y como en Jaén la masonería y el espiritismo están tan unidos, un sitio apartado, un sitio de difícil acceso, pues entonces se daban allí reuniones masónicas y reuniones espiritistas. El espiritismo y el agua están muy unidos. Uno de los símbolos del espiritismo es una jarra de agua. ¿Cómo curan estos curanderos? Con agua. Y también con hierbas, ¿no? Porque conocen muy bien las plantas medicinales, exactamente, ¿no? Conocen las plantas medicinales y el agua. Ellos te dicen, ve a tal fuente, la fuente de la Negra, el caso de Luisico, la fuente que hay en la olla del Salobrar, y se combina la planta con el agua, y era así como ellos lograban curar. Gran parte de estos médicos, gran parte de estos espiritistas eran médicos, que traían las ideas a Frailes y las difundían, ¿no? Y entonces de ahí puede que venga, incluso como en Frailes, la logia de frailes espiritistas es de las que más duran, llega hasta principios del siglo XX, y también estaba muy unida a la de Andújar. Sí, porque en el tema este de los curanderos, si bien es cierto que de vez en cuando surgen algunos charlatanes que no tienen ni idea de nada, pero hay que reconocer que algunos de estos, como el Santo Custodio, el Santo Manuel, que realmente han curado, y además bastantes enfermedades. Y de hecho no se puede demostrar ni que sí ni que no. Y entonces, pues ahí está el tema, que cada uno tenga la idea que quiera, pero que son hombres buenos, hombres que aconsejaban, hombres que... Y entonces no se puede demostrar la malicia ni que cobraran por sus servicios, o sea que... bueno, en un país donde ha dejado esta herencia persecutoria a la Inquisición, ¿cómo se valían estos espiritistas y los masones para reunirse sin que mediara algún chivatazo? Con muchos problemas. Lo que pasa es que mientras que daban el chivatazo, primero, coge el mulo, vete a Alcalá, habla con la Guardia Civil de Alcalá. Cuando vuelve a Frailes, el espiritista salía corriendo. Se ha ido al Quinto Pino. Exactamente. Entonces, claro, era uno de... ¿Cómo se vadeaban? Pues que la relación entre la gente que iba al balneario y el resto del pueblo tampoco era tanta, ¿no? O sea, que tú por la tarde tenías allí tu reunión o traías tus nuevas ideas, que además eran gente culta. La gente que llegaba al balneario era gente culta. Y realmente los masones eran personas libres pensadoras que en un régimen
absolutistas o muy reaccionarios no podían expresar su idea libremente, y entonces tenían sus reuniones para comunicarse de alguna manera a sus conocimientos científicos o humanos de todo tipo. Y entonces pues era uno de los sitios ideales, ¿no? Por supuesto. Y María Teresa, ¿cuándo fueron los años de esplendor del balneario? Pues el balneario, documentalmente, hemos visto que ha tenido como mínimo 3 dueños. Uno primero, que fue Montijano. Montijano fue el que descubrió la agua, bueno, sí, un alcalaíno que descubre la agua, que hace una serie de casetas y que empieza a explotar el balneario como tal. Dicen las malas lenguas que Montijano se lo jugó en una timba. Una timba explica que jugando, se lo jugó a las cartas. A las cartas. ¿No? Y sí, parece que también entraba la mujer, pero bueno, eso ya son las malas lenguas. Sí. Lo que sí se jugó fue la propiedad del balneario. Exactamente. Y a raíz de eso la compra la familia Abril, compra el balneario. ¿Pero de allí de Frailes también o de Alcalá la Real? De Alcalá. Era una familia que además tenía, eran políticos, una familia de políticos, aunque procedían de la Almedinilla, pero estaban afincados en Frailes. Y al comprar el balneario, pues también compran una serie de propiedades allí en Frailes. Llegó, bueno, uno de ellos, el que fue uno de los propietarios que lo modernizó totalmente, es que también era senador en el Parlamento español. Sí. Y lo modernizó, metió calderas para calentar las aguas, son muchas de las fotos esas de mujeres, tanto... Exactamente, como las de los baños, como las de... Esta familia es quien lo pone, lo moderniza, quien hace una serie de propaganda, y entonces fue finales del 19, principios del 20, el momento, el orto del balneario de Frailes, como la mayoría de balnearios. Como la mayoría. También a finales del siglo XIX... muy principios del 20, también el balneario de Marto que yo conozco es cuando estuvo en todo su esplendor. Es que fue un momento, es cuando se empieza a plantear... Y además en el verano era la estación ideal. La estación ideal, son sitios muy frescos. En Frailes, pues, aunque hace mucho calor de día, como en toda Andalucía, una vez que se va el sol, hay que ponerse una pequeña rebequita porque... Claro. Entonces, de camino que pasaban las vacaciones, pues... Además es cuando empieza también a aparecer el concepto de vacaciones, ¿no? Y no será hasta el año 30 prácticamente cuando aparezca el concepto de vacaciones pagadas. Claro. Pero la gente se iba a tomar agua, baños de mar, se iban a la playa, pero claro, los balnearios estaban más cerca, ¿no? Por supuesto. ¿Y hasta cuándo estuvo activo el balneario de Frailes? Yo he visto una foto antigua del balneario que es preciosa. Me da pena que todos estos edificios singulares que no se restauren y se mantengan en el tiempo. Pues esa foto que tú has visto que te gusta es mi casa, porque lo que hicimos, es muy bonito. Después de la guerra civil se destruyó, y es más, allí había incluso en la parte de lo que era la fonda y todo eso, estuvieron los militares y hubo un cuartel prácticamente. Se dice que fue Pancho Villa, no Pancho Villa el mexicano, sino José Poblador Colá, que estuvo en aquella zona, y sus milicianos los que lo destruyeron prácticamente. ¿Porque se sabe cómo era? Sí. O sea, ¿de qué gustaba? ¿Tenía varias salas, varias tinas o...? Sí. ¿Alojamiento para los huéspedes? Era una calle que iba desde donde está hoy en día la carretera hasta conectar prácticamente con las afueras del pueblo, ¿no? A ambos lados había calle, era un paseo de castaños y había frontón, y en ese frontón mi abuelo tenía una máquina portátil de cine y llevaba el cine. O sea que, claro, el balneario tenía incluso Entonces tenía cine. Casas a lo largo de la carretera. Casas de alquiler. De alquiler para los bañistas, ¿no? A lo largo de esa calle. Y esa calle estaba cerrada, no era para que la gente paseara, la gente del pueblo, sino para los que tenían casa alquilada. Y al otro lado de la carretera estaba la fonda y donde metían los caballos y las cuadras. Las cuadras.
Y en ese frontón pues aprovechaban para hacer proyecciones de cine. Sí, sí. O sea, y bailes, también había bailes, había veladas de poesía, había tenis, había... Bueno, eran unos tiempos en que el balneario además servía de una convivencia muy intensa con todas las personas que iban allí, ¿verdad? Exactamente, mira, incluso corre la leyenda... Cosa que hoy en día vemos mucha masificación en las playas, en los demás sitios, pero no se ve la convivencia. Y en los balnearios, que había yo he estado antes. en el balneario de Alange, que está en Mérida, al lado de Mérida, Sí. y tú vas, te das tu tratamiento, tomas tu agua, lo que tú quieras, pero tú no hablas con nadie. Sí. Ya está, tú estás en tu habitación, en tu hotel, pero tú no mantienes una relación como, social. por ejemplo, se dice que el general Utrilla, que era un alcalaíno que veraneaba siempre en Frailes, su mujer se puso de parto y con las malas comunicaciones la niña nació en el balneario, Nació en ¿no? el balneario. Otro caso que se cuenta, pero que es pura leyenda, porque yo he demostrado documentalmente que no. Uno de los fraileros más ilustres que tenemos, que fue rector de la Universidad de Sevilla, don Prudencio Mudarra y Párraga, dicen que el niño era un niño muy simpático, que iba a vender la leche de las cabras, su padre tenía cabras, iba al balneario a vender la leche de las cabras. Como era un niño muy abierto, pues una de las familias que estaban allí veraneando se lo llevaron a estudiar a Sevilla. Pero no es cierto, no, se fue con su padre y se fue a Granada. Pero bueno, o sea, la gente cuenta unas leyendas que tiene relación en cómo se relacionaban. Con los hábitos sociales que había. Exactamente, y cómo unos se ayudaban a otros, ¿no? ¿Y hasta cuándo estuvieron abiertas las instalaciones del antiguo balneario? ¿Y qué fue la causa principal que se cerrara? Estuvieron abiertas hasta la guerra. Y lo cerró la destrucción que supuso la guerra. Es que muy cerca del balneario había un grupo de trincheras, uno de Frailes sufrió bombardeos tanto de aviación como de cañonazos desde... Es que era la frontera. Claro, En Alcalá la Real estaban los nacionales y en Frailes se mantuvo fiel a la República. Entonces estaba muy cerca. Entonces los bombardeos fueron duros y se destruyó. Y luego ya, según cuenta... el balneario, además de sanar a las personas, pero también daba puestos de trabajo. Claro. ¿Qué personal tenía? Pues mira, aparte de los médicos, enfermeros, los bañeros que se llamaban, que eran los que te abrían... Y jardineros, porque el balneario está muy relacionado con el medio ambiente, tenía un medio ambiente muy bien cuidado. Y una cocinera, yo he dedicado un apartado que se llama los fogones del balneario, ¿no? Porque en la fonda había una cocinera. Incluso esta cocinera me cuenta que no solo en la fonda, sino que a lo mejor algunas de las familias importantes contrataban los servicios de un cocinero, de una cocinera en aquella época, para que le hiciera de comer mientras que estaba allí, ¿no? O sea que sí que daba puestos de trabajo. Sí, que no era solamente de sanar a las personas, sino que era una actividad más que había en los pueblos donde estaban. Eso. Y además le daba nombre, porque siempre la gente que a lo mejor venía de otra población y siempre lo hacen, pues sí, pues yo me curé en Frailes, tal y tal. Era también, digamos, una proyección hacia afuera. Claro, las noticias que se recogen en la prensa, por ejemplo, de gente que dice, pues yo he estado en Frailes, pues yo voy a Frailes todos los años. O sea que tenía una proyección hacia el exterior. Por supuesto. Y luego una cosa que también tenía el de Frailes, que por sus especiales características, el clima de Frailes en verano, por todo eso, además de sanar el cuerpo, sanaba el espíritu, ¿no? Claro. Por eso Ángel Ganivet, que era uno de los asiduos al balneario de Frailes, él allí en realidad lo que iba era a que le curara el espíritu, ¿no? Y el estrés que tenía el resto del año. Efectivamente. Bueno, dinos, María Teresa, actualmente cómo se encuentra el balneario de Frailes. ¿Ha tenido algún tipo de restauración en los últimos años? Sí, bueno, el balneario antiguo, la casa esta de estilo neomudéjar, esta casa después de la guerra civil se vendió y pasó a propiedad privada y ya está. Entonces el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos de Frailes, lo que hizo fue comprar unos terrenos justo enfrente y allí intentar poner un nuevo balneario. Se hizo el edificio y ahí está el edificio. Pero hay un problema. ¿Pero se puso en marcha o no ha llegado a ponerse en marcha? Hay un problema y es que no se encontraba, porque claro, un edificio de 4 plantas
para convertirlo en hotel de 4 estrellas, se necesita muchísimo dinero para que eso empiece a funcionar. Claro. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha dividido en dos. Una parte que se quiere que siga, porque el spa está acabado, ¿no? Sí. Que se quiere que siga funcionando de balneario, y otra parte que se va a convertir en residencia. En residencia. De ancianos. Bueno, de ancianos. Sí, Residencia. De tal forma que tú compras la propiedad de una habitación, o de 2 o de 10, de las que quieras, sí, y tienes ahí se va a preparar para que se tenga una parte común. Se da una utilidad exactamente, a ese edificio que estaba sobredimensionado. Económicamente no hay forma de que el balneario, tal y como se ha planteado, sea viable. Y entonces lo que se va a dejar de balneario con esta, digamos, mitad que va a quedar del edificio, o va a ser de carácter público, privado. Va a ser de carácter de una empresa que quiera explotarlo. O sea, entonces tú vas a tener... Va a estar abierta al público, pero en vez del ayuntamiento lo va a gestionar una empresa. Lo va a gestionar una empresa, y entonces va a dar una serie de puestos de trabajo, lógicamente, y entonces los que han comprado propiedad en esa residencia, pues tendrán derecho también a recibir la agua. Y otra cosa, aquellas personas pobres del pueblo o de pedanías cercanas que quieran coger una garrafa de agua, ¿se la van a cobrar o van a poder coger la garrafa de agua? Van a seguir cogiéndola porque hay su urgencia. Y entonces, en años como este... Se sale por todos lados. Pues no tiene nada más que llevarte la garrafa. Bueno, pues eso ya es un alivio para el que no va a haber problema. Para el que no tenga recursos. Bueno, las autoridades han pensado... Bueno, el balneario este que han abierto, o sea que está claro que... O sea, es la solución que se ha visto más viable. La solución que se le da. Y bueno, te hago otra pregunta. ¿Por qué hoy en día a María Teresa no se apuesta por una medicina natural que, entre otras cosas, aprovecha las aguas que nos brinda la naturaleza para potenciar nuestra salud? Porque yo, la reflexión que me hago y muchas personas nos hacemos, es que, digamos, la medicina alópata, la medicina que producen las grandes multinacionales farmacéuticas, ha ocupado todo el tema de salud y de alguna manera, aunque no en algunos casos no se vea directamente, pero subliminalmente ha tratado de eliminar a los balnearios. A los balnearios y a la medicina natural de las plantas. Y a la medicina natural de las plantas. Porque todo el mundo sabemos que un chorreón de limón por la mañana, eso es fantástico. Claro. Y sin embargo nos tomamos el paracetamol. Claro. O el ibuprofeno, ¿no? Pues porque yo creo que lo han hecho muy bien. También lo han hecho que si tú hoy en día te fijas en aquellas empresas que cotizan en bolsa, sí, bueno, ya la ha echado la delantera la tecnología, sí, pero hasta ahora eran las farmacéuticas las que estaban los primeros. Entonces han hecho verdaderamente inversiones muy importantes en que esas cosas no se conozcan. Claro, y en dar a conocer noticias de este curandero le ha mandado no sé qué y lo ha matado. Han invertido en que eso sea así. En darle mala prensa. En darle mala prensa a todas esas cosas. Pero tú, cuando hablas con la gente de los pueblos, los que conviven diariamente en un pueblo... Yo te puedo decir un caso que yo he vivido, ahora vivo en Jaén Capital, pero he vivido muchos años porque he trabajado allí en marzo y yo dirigí una revista, Faro 2000, y en numerosas ocasiones he pedido a las autoridades que restauren el baño, aunque está en manos privadas, pero se podría recuperar para manos públicas, porque tiene un agua importantísima y sin embargo no se le hace caso, ni los políticos ni nadie le hace caso, cuando hay un reguero de gente que va allí a coger las aguas para curarse. Entonces yo creo que de alguna manera habría que decirle a los poderes públicos que los balnearios, como el conocimiento de las plantas, contribuyen a la salud. Y mira, antiguamente, por ejemplo, hay un balneario en Murcia, que es el balneario de Mula, sí, que tiene muchísima cantidad de agua. ¿Y sabes lo que hizo el ayuntamiento? Sí. Aquel vecino que quería, sí, le ponía una toma de agua, de tal forma que tú en tu bañera, sí, pues tenías acceso a bañarte como a ti te diera la gana, con el agua de tu pueblo.
Bueno, si eso llegara O sea que, a toda la población sería formidable. pues así se hizo. Lo que pasa es que, claro, tampoco es tan grande, uno, y dos, es mucha la cantidad. En Frailes no tenemos tanta cantidad de agua, me imagino que Martos, Carratraca, es que según la cantidad de agua Y bueno, que también tenga... Pero, por ejemplo, ahora con estas lluvias, en Jaén Capital tenemos un manantial de aguas termales, el de la antigua terma de Jabalcú, que curaban mucho el reuma a la gente, entre otras cosas, y sin embargo, pues ahí está abandonado. Últimamente se han hecho unas obras de una valla, pero que no lo... ¿Y puede ir la gente a coger agua o no? Bueno, antes sí podía ir, pero ahora no, porque hay una valla y como no veas por dónde sale por algún sobrante, no la puedes coger. Pero la realidad es que ese balneario podía estar curando gente, podía estar dando puestos de trabajo, y estamos desperdiciando un elemento natural por servir y ser subsidiarios de las multinacionales farmacéuticas. Sí, pero bueno, mira, ¿qué pasó con el agua embotellada? Los ayuntamientos tenían obligación de tener fuentes públicas, cuidarlas y mantenerlas para que sus ciudadanos cogieran agua. Y que ahora lo primero que hace cuando llega a un sitio es comprar una botellita de agua. O sea, bueno, te pongo un ejemplo. Dicen. Yo en Jaén Capital voy al nacimiento de Río Frío, que está un poco más para allá de los Villares, y una fuente que viene de la nieve de las montañas, o sea, un agua buenísima, donde está precisamente de esos yacimientos coge agua de Jaén en Basa, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento, en vez de mejorar todo el tema, si es que quiere mejorar algo, se pone a poner constantemente agua no tratada para que la gente desista y que la envasadora pues tenga el campo libre. Es que las fuentes públicas son un derecho de la población y tienen que potenciarlas, protegerlas, y no como en numerosos pilares de numerosos pueblos donde agua no potable, agua no tratada. No, tú, si tienes algún problema, mejora las tuberías, pero tú no puedes quitar el agua que históricamente ha estado suministrando a una población. ¿No es así? Pero que estamos asistiendo a todas esas cosas, ¿no? Y nadie se escandaliza de comprar una botella de agua. Ayer veía yo la noticia, una botella chica, ¿en dónde era? En el aeropuerto de Madrid-Barajas, que va por ley una botella a €1, no pueden cobrarla más, €1. Pero que ya es caro, una botella de agua, una cosa así. Dios mío, es una barbaridad, ni que fuera aceite. Exactamente. Tú fíjate la noticia, que no pueden cobrarla a más de €1. ¿Sabe Dios a cuánto la cobran? Claro. Cuando lo que hay es poner fuentes públicas, fuentes de esas que venden, que lo que le mete es el tubo del agua y ya está. Sí, quisiera que nos comentara algo del estudio físico-químico que se ha hecho de las aguas curativas que se tienen en Frailes. Sí, se hizo, una de las cosas que hizo el ayuntamiento, lo primero fue encargar un estudio sobre en qué estado se encontraban las aguas, y coincidía plenamente con los que hay en cualquiera de los manuscritos antiguos. O sea, que desde el primer que se hizo no ha cambiado en absoluto, y son o sulfurosas o sulfatadas, sí, mayoritariamente sulfurosas, y siguen estando ahí las aguas. Lo que pasa, años de sequía, menos cantidad de agua. Eso es lógico, sí, eso pasa en todos los nacimientos. Exactamente. Porque ni más ni menos que el proceso es que el agua de la lluvia pasa a través de la tierra, por unos sitios donde hay unos ciertos minerales que son los que le dan las propiedades en un sentido. Exactamente. O en otro. Claro, pensándolo así, dice uno, pues cojo agua normal y le echo, como hoy en día ya hay tanto análisis, tanta cosa, pero ya no es ese agua natural, ¿no? Entonces, como nos has comentado antes, la guerra civil fue la que le dio la puntilla al balneario de Frailes. Le dio la puntilla al balneario de Frailes, y que luego ya después, claro, vinieron los famosísimos años del hambre y la feroz posguerra, sí, entonces no hubo oportunidad de restaurarlo, aunque insisto, siempre estaba en la mente de todos los que lo habían visto el esplendor y la belleza y la maravilla. Restaurarlo. Exactamente. Pero quizás bueno, las autoridades no fueron sensibles a eso. No fueron sensibles, o no había dinero, lo que había que ver. Y entonces, o había pues, otros intereses incluso, que no sabemos. Claro, entonces los propietarios después de la guerra lo que hicieron fue parcelar y vender. Y vender. Bueno, el ser humano actual se está replanteando cosas como el decrecimiento para alejarse del consumismo depredador, el ir a una economía del bien común. Entonces te pregunto,
¿Se plantea también, Teresa, el recuperar los balnearios que se abandonaron, entre otras causas, por la presión de las multinacionales farmacéuticas, pero no solamente en Fraile, sino en los balnearios en general? ¿Tienes tu constancia de eso? De que se... No, pero yo creo que más que la presión de las farmacéuticas es la posible rentabilidad que pueda tener volver a poner en marcha un balneario o no. Porque hoy en día ya ponerlo en marcha con aquellos criterios antiguos no tiene sentido. Hoy en día se pone un balneario y porque al lado tiene un campo de golf, la playa de yo no sé qué, o sea, la catedral de no sé cuánto. Se puede complementar con otra actividad. Complementarlo con una serie de rutas de senderismo, en bicicleta, de rutas que por aquí pasa la ruta que viene desde Constantinopla. Sí. Entonces hay que complementarlo con una serie de cosas. Por eso creo yo que más que la farmacéutica... Se necesita imaginación también para insertarlo en la época actual. Insertarlo ya en la época actual. Entonces, claro... Y de alguna manera también hacer una buena publicación de las propiedades del agua y luchar contra esa propaganda negativa que los elementos contrarios a los balnearios han metido en los sesos de la población. Ya, pero lo que pasa es que la posible gente que va a un balneario, en su mayoría es gente que lo que quiere es relax, jugar al golf, visitar la zona que no la conoce y estar una semana dando vueltas y luego tomar la agua. Por eso creo que es más la economía, la mentalidad que tenemos de intentar hacerlo todo muy rentable, más que los intereses de las farmacéuticas, que yo creo que ganaron la batalla hace mucho tiempo. Bueno, pero no hay que rendirse. Pues por supuesto, pero creo que ganaron la batalla. Porque es que si nos rendimos, al final vamos a comer píldora nada más. Pues sí, sí. Porque una de las cosas que tiene la medicina alópata en general, sálvese honrosas excepciones, es que cronifica las enfermedades. Le interesa cronificar porque así asegura el cliente. Claro. Entonces, y le interesa más investigar en quitar la arruga y ponerle pecho y poner no sé qué y no sé cuánto, más que en curar enfermedades que están, por ejemplo, el Alzheimer. ¿Por qué no se investiga más en Alzheimer? ¿Por qué? Pues porque no da mucho dinero. No, realmente el Alzheimer, ya lo dicen muchos naturópatas, astrofólogos, se puede curar, pero claro, o desde el punto de vista alópata lo que interesa es cronificar la enfermedad, claro, para seguir y el cáncer, yo estoy totalmente convencida que se sabe curar el cáncer, o al menos ciertos tipos. Lo que pasa es que, claro, un enfermo de cáncer es una fuente de ingresos. Los naturópatas astrofólogos aseguran que lo curan y han curado y siguen curando cánceres si lo cogen en el momento preciso. Claro, entonces, mira, yo es que creo que este tipo, los balnearios, es ese tipo de medicina preventiva, que ayuda a prevenir. Lo que comentábamos antes, si tengo un pequeño granito y en vez de tomarme una pastilla me aplico... Yo soy testigo, a mí me salió aquí un bulto en la sien, que fui incluso al cirujano para pedirle tiempo para la operación, como sabemos que te ponen en una lista de espera muy larga, pues cuando fui a que me dijera ya lo tenía curado. Y ya el hombre no tuvo más remedio que decirme, bueno, pues siga echándose el agua esta. Claro, y entonces, no intervino para nada. Pero que es medicina un poco más preventiva, ¿no? De ayuda. Si me empieza la psoriasis, inmediatamente aplicarme eso. Claro. Pero claro, cuando estoy cubierto de psoriasis durante varios años... Pues está la cosa... Claro, es más actuar peor como medicina preventiva, ¿no? Para no dar pie... Bueno, María Teresa, como cronista, creo que al escribir este libro, al investigar, ha hecho una buena labor de lo que corresponde a los cronistas, como es dar testimonio de la realidad de tu pueblo. Entonces, en ese sentido, felicitarte. Muchas gracias. Y yo creo que con este libro y con el conocimiento que a través de él muestra, pues va a ayudar mucho para que de alguna manera conozcan tus conciudadanos cómo era el antiguo balneario y también para que de alguna manera se consolide y termine de arrancar el próximo, ¿no? Ojalá termine de arrancar y podamos disfrutar todos de una cosa que nos brinda la naturaleza. ¿Y qué te ha dicho el ayuntamiento de la obra? Pues no, al alcalde le gustó mucho cuando la vio y a los ciudadanos pues les está gustando también mucho, ¿no? Porque al tener una parte de conocimiento de la historia de su pueblo, pues lo hace quizás más interesante. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Lo que quisiéramos es que nos dijera
¿Alguna cosa que no te haya preguntado? Pues no, nada, simplemente animar a los ayuntamientos que no tienen cronistas, que lo nombren, porque puede ser una figura muy interesante. De todas formas, no se está obligado a hacer lo que diga el cronista, pero sí que puede ayudar a los ayuntamientos. Y en cuanto a la gente que le guste las aguas, que le guste este tipo de medicina natural, pues que puede ser muy útil si lo hacemos para prevenir enfermedades, ¿no? Y que la medicina natural no ha muerto, ¿verdad? Exactamente, pero si es que nos acompaña, nacemos con ella, ¿no? O sea, el parto es natural, la muerte es natural. Claro. Entonces... Otra cosa que quieren ocultar, la muerte, y no hay que ocultar la muerte. No hay que ocultarla, si es que venimos con fecha de caducidad desde que nacemos, ¿no? Y entonces, pues que puede ser muy interesante y no ceñirse tanto a la medicina establecida y intentar buscar terapias alternativas que existen y que están ahí, ¿no? Y sobre todo que una persona tenga la opción de poder elegir, siempre que se pueda, pues yo me quiero curar con medicina natural o con medicina alópata. Darle esa opción a las personas. Exactamente. Bueno, pues gracias por tenerte aquí con nosotros y ya sabes que en Canal 45 y en el programa Guadalquivir, cuando quieras comunicarnos algo, tienes abierta la puerta. Muchas gracias por llamarme. Y yo que he venido desde Frailes, me encanta vuestra ciudad, me encanta Andújar y siempre que me llaméis me tenéis a vuestra disposición. Gracias, María Teresa, y otro día. Bueno, pues queridos telespectadores de Canal 45, hemos llegado al final de este programa Escuela de Salud 35 que esperamos les haya agradado a todos ustedes. Gracias y hasta otro día.